Sin dudas, la obra de Cristo en la cruz habla volúmenes del amor del Creador y Padre Celestial. Así como fue eterno y supremo el sacrificio de Cristo por sus ovejas, fue también la satisfacción de la justicia del Padre Celestial y la exaltación de Cristo al resucitarlo de entre los muertos. Toda la obra fue bajo el decreto soberano de nuestro Dios poderoso y lo hizo para lograr sus divinos propósitos. Cristo dijo lo siguiente en cuanto a su propia vida y mostrando así su soberanía. En Juan capítulo 10, versículo 18 dijo: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Hermanos, mientras más conocemos a Dios, más difícil nos es comprender esa triste y a la vez gloriosa cruz del Calvario. Sí, el Dios de toda la gloria y eterno Dios, el poderoso Dios, la fuente de toda riqueza, tanto en la esfera terrenal como en la esfera celestial y espiritual, entró en tiempo y espacio para padecer entre hombres y por pecadores como nosotros, para salvarnos inmerecidamente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Dios creador, magnífico Dios, haya querido llamar a hombres destituidos de su gloria, hombres que lo ofenden eternamente con el pecado, hombres muertos espiritualmente, hombres que no le aman ni le buscan, para que sean tocados por el poder que emana de la cruz de Cristo? Es algo glorioso, queridos hermanos y amigos. Pudo haber creado todas las cosas nuevas con solamente decir una palabra, pero a Dios le plació desde la eternidad pasada traer gloria y honra para sí mismo por medio de una corona de espinas. Hoy recordamos las palabras que Cristo pronunció desde la cruz, después de haber sufrido aquellos maltratos físicos, los golpes, latigazos. El Señor fue crucificado en una cruz. En medio de aquel intenso dolor físico de la crucifixión, sus palabras fueron tan poderosas como la que pronunció durante la creación del cielo, la tierra y todo el universo. Con aquella condición física tan extrema, no hay dudas que habló con gran dificultad y brevedad aquellas 7 palabras que realmente resumen la razón por la cual había venido a este mundo, mis queridos hermanos y amigos. Sí, aunque las palabras fueron breves, nunca carecieron de sensibilidad, de amor y del carácter y plan divino. ¡Qué extraordinario contraste, queridos hermanos y amigos, entre lo visible y lo audible, entre lo que se veía en la esfera física o externa y lo que ocurría en la esfera espiritual y real! Fueron pocas las palabras pronunciadas en el mensaje más profundo que se haya predicado jamás, sin duda. Cada una de las 7 palabras son las razones por la cual Cristo daba su vida en el madero de la cruz. Cada razón mostraba lo que de su corazón quería Él dar. La primera palabra, mis queridos hermanos y amigos, fue para pedir que fuésemos perdonados. Quería para nosotros el perdón. Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Encontramos digno de testimonio el hecho de que
tan pronto comenzaba a fluir la sangre del sacrificio, comenzaron a fluir estas poderosas palabras de Cristo. Era el gran sumo sacerdote que comenzaba a interceder. Justo cuando las burlas comenzaban a llegar a su nivel más degradante y los escarnios brotaron, así también brotaron las palabras de misericordia. Esta petición era realmente una profecía que solo la podía cumplir el Señor nuestro, el Mesías. En Isaías 53:12 lo encontramos que dice: y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que todo el significado de la cruz se resume en este acto de intercesión. En Juan capítulo 3, versículo 17 dice la palabra del Señor: porque Dios no envió a su Hijo a condenar, sino a salvar al mundo. Solamente Él, solamente Cristo calificaba para esta oración de intercesión. Él era el perfecto Adán, el perfecto sumo sacerdote, el verdadero Mesías y perfecto en todo y único Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros. Estas palabras que Él dijo no establecen un perdón universal, mis queridos hermanos y amigos. No es un perdón universal para cada ser humano. Bíblicamente sabemos y se nos enseña que la gracia de Dios se mostraba de la forma visible en aquellos que realmente se arrepentían de sus pecados, poniendo toda su fe en la obra de la cruz. Es decir, si no hay arrepentimiento y si no hay fe en esa obra de la cruz, no hay perdón. Padre, perdónalos, decía el Señor. Pero la frase "no saben lo que hacen" no significa que no estuvieran sin ninguna conciencia de lo que hacían, ni que no fueran culpables, sino que se refiere más bien al entendimiento espiritual. El entendimiento espiritual que solo es posible por la obra del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es quien abre los corazones para que el hombre pueda entender las cosas de Dios. Quiero darles un ejemplo de esto. El caso, por ejemplo, de Lidia. En las Sagradas Escrituras, en Hechos de los Apóstoles, dice la Biblia que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Sin ese entendimiento, queridos hermanos, por sabio que sea el hombre, en su propia sabiduría, se hace necio e ignorante de la realidad espiritual. La enormidad de aquella ignorancia mayormente consistía en que no podían ver que aquel que estaba allí en aquella cruz era el Rey del universo y que sería el único defensor de los pecadores en el juicio final. Además, al pedir por el perdón de los que habrían de ser salvos, garantizaba también la salvación, porque la oración de Cristo fue escuchada por el Padre Celestial. Y por supuesto que nada puede traer mayor gozo a un ser humano que sentirse perdonado por ese Dios todopoderoso que hará juicio. Sentir que el Señor nos ha perdonado. La segunda razón por qué Cristo murió en la cruz es para darnos a nosotros la promesa del paraíso. Miren, la salvación del hombre es un milagro. Es un milagro de Dios que solo llega cuando las palabras del Señor producen fe en el corazón. Y aquí tenemos la primera respuesta a la oración misma de Jesús. Mientras que uno de los ladrones le exigía diciendo:
si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro, en cambio, con humildad, le decía a ese otro ladrón, y lo vemos en Lucas, voy a citar a Lucas 23:40, que le preguntaba, ¿ni aún temes tú a Dios estando en tu misma condenación? Es decir, uno de los ladrones en la cruz demandaba, exigía, declarando, ¿no?, lo que solo su corazón deseaba. Él deseaba ver, deseaba salir, él deseaba ser libre para disfrutar el mundo. Es decir, solo pensaba en él mismo. Es así como muchos hoy se acercan a Dios, aún en el nombre de la fe en Cristo, pero todo tiene que ver con la vanidad de esta vida, para disfrutar esta vida y no con relacionarse con el Señor y porque entienden que son pecadores. Miren la reacción del otro ladrón, lo vemos en los versículos 41 al 43, él dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos, lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, escuche bien, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tremendo, tremendo esto, hermanos. Mostró este hombre tener temor de Dios. Reconoció que era pecador y que Cristo era justo y ningún mal había hecho. Entendió que Cristo, aunque estaba allí muriendo, era rey, tenía un reino actual y que regresaría con su reino. Nadie podía decir esto a menos que creyera con fe. Era algo extraordinario, y es extraordinario lo que la fe nos ayuda a ver. Vio a Cristo como un rey, con un reino que regresaría aún después de la muerte. Tremendo. Pidió misericordia. Él dijo, acuérdate de mí. Siempre me ha impactado la reacción y las palabras de este ladrón crucificado. ¿Cómo es posible que haya entendido con tanta profundidad acerca de Cristo? Entendía más acerca de Cristo que lo que entendieron los discípulos en 3 años que estuvieron con él y que ahora estaban escondidos y temerosos. Aparentemente solo había oído estas primeras palabras de Jesús, es decir, que acababa de pronunciar Cristo desde la cruz. Bueno, supo que Dios era el Padre porque escuchó a Jesús orar a su Padre Celestial, escuchaba estas palabras de misericordia que necesitaba oír. De todas maneras, la única respuesta satisfactoria es que fue la obra de la gracia de Dios. En cambio, el otro ladrón parecía conocer acerca de los milagros de Cristo. Diferente a este otro, posiblemente conocía mucho más acerca de Jesús y le pedía, le exigía, sin conciencia de sus pecados y la necesidad de ser perdonados por el Señor. Así que las segundas palabras de Jesús fueron, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Garantía del reino celestial. Mis queridos hermanos, esto habla de lo inmediato que es el cielo. Eso es velocidad. Le dijo, hoy estarás. Y así de rápido es, así de rápido van al reino de los cielos los que mueren en Cristo. Ninguna obra digna pudo hacer este hombre que estaba allí en la cruz después de tener esta promesa. Es decir, no tuvo tiempo para salir y hacer buenas obras. Lo único fue verse pecador, necesitado de Cristo y deseoso de ese reino celestial. Hermanos, amigos, esto habla volúmenes
de lo personal también que es Cristo. Porque Él le dijo, hoy estarás ¿con quién? Conmigo, conmigo. Es muy personal. Y esto habla también de lo hermoso del cielo. Porque Él dijo en el paraíso. Debe ser un lugar indescriptible para nosotros, incomparable. Es decir, algo extremadamente maravilloso que no conocemos, que excede en gran manera a lo que conocemos en este mundo. Así que, hermanos, murió aquel ladrón arrepentido con todo el derecho de la herencia celestial que tiene todo aquel que muere con esa clase de fe en Cristo. ¿Tienes tú esa seguridad? Ven a Cristo. No esperes para mañana. Ten esa seguridad de vida eterna, de salvación a través de Cristo. Una fe en Cristo, entendiendo que somos pecadores y que Él murió por nuestros pecados. Miremos ahora la tercera palabra. Fue para darnos la provisión necesaria. Nos vamos a basar en Juan capítulo 19, ¿no? Del versículo 25 al 27. Bueno, no todos los espectadores de la cruz eran enemigos del Señor. Si miramos a Juan 19, 25 al 27, vemos que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre. Bueno, y otras dos mujeres también, y dice que Jesús le dijo a su madre, mujer, he allí tu hijo. Después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Ah, tremendo, cuán divino y cuán humano al mismo tiempo. Y aunque María entendiera quién era Cristo, sabía quién era el que estaba allí en aquella cruz, debió haber sido difícil para ella con el cariño de una madre. Seguro que ella recordó aquellas palabras del profeta, si ustedes recuerdan, el profeta Simeón, cuando nació Jesús o tenía pocos días de haber nacido. Él dijo, y esto lo encontramos en Lucas capítulo 2, en Lucas capítulo 2, 34 al 35, este profeta dijo, he aquí, le dijo a ella, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y luego dice, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Tremendo. Hermanos, esa espada estaba sin duda traspasándole su corazón en esos momentos. En este gesto de amor de Cristo, de darle a Juan, a su madre terrenal, para que la cuidara y la guiara, pues habla mucho de la naturaleza personal de Jesús. Aún en aquella agonía, hermano, en aquella agonía física, mostró su compasión, se acordó de proveer para la necesidad de una mujer. Bueno, esta escena era también necesaria para decirnos que Cristo murió para ser nuestro gran pastor, quien nos cuida y que nos guía, y nada nos faltará, como dice el Salmo 23:1. Bueno, como dice el himno que ustedes seguramente conocen, dice, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Qué maravillosa verdad. Bueno, hay también un aspecto doctrinal y teológico muy importante cuando vemos que Él le llama a María mujer en vez de madre. Quiero decirles que en ninguna parte de los evangelios Jesús le llama a María madre. Siempre la llamó mujer. Esto no significa falta de respeto, sino que indica que Él era más que un hijo terrenal. Era su salvador, y María era en este caso su sierva escogida. Bueno, María misma en su Magnificar, donde ella decía, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, refiriéndose a Jesús, ¿no? Que estaba en su vientre. En una ocasión vino a Jesús una mujer diciendo, en Lucas capítulo 11,
ella vino a Jesús y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En otras palabras, María no sería bendecida por el hecho de que fuera la madre terrenal de Jesús, sino más bien por la obediencia a la palabra de Dios. En otra ocasión, cuando le avisaron de que su madre y sus hermanos estaban fuera y que querían verlo, él contestó en Lucas capítulo 8, versículo 21, contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Así que María era bendecida, hermanos y amigos, porque era obediente a la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios no hace acepción de persona. En ningún momento Jesús le dio el título a ella de Madre de Dios, ni de Reina de los cielos, lo cual sería idolatría. La Biblia es clara en cuanto a que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo leemos allí en la carta del apóstol Pablo, en Primera de Timoteo, capítulo 2. Ahora, cuando Cristo tenía 12 años, también vemos que les dijo a sus padres, él se había perdido para ellos y ellos lo encuentran en el templo, pero el asunto es que Jesús le dijo con una pregunta, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Es decir, Él era el creador, el sustentador y el salvador del mundo. Y yo quiero, hermanos y amigos, ser claro. Es idolatría darle a María atributos que Dios no le dio y que la igualen a Jesús y que la igualen o la pongan como la que hizo esa obra de redención o que sea equivalente a la obra de redención de su Hijo, del Hijo Jesucristo. Hermanos, tenemos que decir las verdades como son, como lo dice la Biblia. Sin duda Jesús amó a su madre y cumplió con ese quinto mandamiento. Pero Él era el Hijo de Dios. María era creada por Dios y sierva de Dios. Además, la Biblia muestra con claridad también que María no permaneció perpetuamente en virginidad. Ella no fue inmaculada, como dicen. Al contrario, los evangelios muestran que Jesús tuvo hermanos. Lo vemos en Marcos capítulo 3, en Juan capítulo 2, en Lucas capítulo 8, en Mateo capítulo 13. Habla de los hermanos de Jesús. Yo sé que para acomodar esa doctrina antibíblica dicen algunos que los primos también se llamaban hermanos, pero según los contextos bíblicos que acabo de mencionar, es notable que ese no era el caso. Así que la razón por qué no entregó a su madre a uno también de sus hermanos, porque podía haberlo hecho así, fue porque la palabra misma de Dios dice en Juan capítulo 7, porque ni aun sus hermanos creían en él. Así que, hermanos, tenemos ahí el cuarto punto, ¿verdad? O la cuarta palabra que queremos ahora mencionar, para que nunca estemos desamparados. Acabamos de ver que en el tercero era para darnos la provisión necesaria. Él le dio a su madre terrenal, se la dio a Juan para que Juan cuidara de ella. El Señor siempre va a proveer para nosotros. Y ahora vemos que también dijo esta cuarta palabra, para que no estemos desamparados. Miren cómo fue el asunto. En Mateo 27, 46, Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, esto era en vivo. Era real el dolor, la pérdida de sangre y de oxígeno. Se cumplían las profecías del Salmo 22. Era necesaria esta separación temporal del Padre y el Hijo, porque estaba allí cargando en él
el pecado del mundo. Llevaba en él nuestras culpas y castigos. La ira de Dios contra el pecado allí estaba cargado en él. Dios estaba castigando a su propio Hijo, mis queridos hermanos y amigos, como si Él hubiera cometido todo el pecado por cada uno de los pecadores que creerían en Él. Segunda de Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Isaías 53:10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Es decir, la obra de Cristo es la única obra que le dio complacencia a Dios. En ese momento Jesús se vio solo en el dolor y en aquella angustia, aquel dolor físico, castigo y también dolor espiritual. Además, ahí podemos ver que hay algo incomprensible a nosotros. Esta era la primera vez en toda la eternidad que el Hijo y el Padre Celestial experimentaban separación. Dios lo conoce todo y sabe todas las cosas, pero no conocía la muerte como la conoció a través de su Hijo y la separación de su Hijo. Así que fue algo extraordinario. El pecado es todo lo contrario, mis queridos hermanos, a la esencia justa y santa de Dios. Y allí estaba cargando todo lo que Él mismo odiaba, lo estaba cargando en Él. Una de las cosas más terribles que se sentirán, o que sentirán aquellos que vayan al infierno, será la soledad y el completo abandono de Dios. Allí no existirá una tilde de compañía ni de luz, además del fuego ardiente que menciona la Biblia. Pero aquellos que creemos en Cristo con una fe viva, no tendremos sufrimiento porque estaremos con Cristo, porque Cristo nos salva y nos limpia de todo pecado. Estaremos asegurados en Él. Jesucristo indicó con este grito de soledad que solo el Padre podía suplir esta necesidad para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna y tenga la compañía del Padre eternamente. La quinta palabra fue para que nunca tengamos sed. En Juan 19:28. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumido, dijo: tengo sed. Aquí también encontramos una profecía cumplida según el Salmo 69:21. Pero esto muestra que sufría físicamente y que sentía sed como cualquier otro ser humano. Era totalmente humano y estaba deshidratado. Es decir, como cualquier otro ser humano, sentía aquellos dolores físicos, aquella sed física. Y cuando pidió agua, le dieron vinagre en una esponja que le acercaron a la boca. Esto también tiene su significado espiritual, mis queridos hermanos. Cristo había enseñado que Él daría del agua viva para salvación. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? Cuando le dijo en Juan capítulo 4, versículo 14, le dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Hay una sed espiritual en el hombre que solo Dios puede llenar a través de Cristo. También esa sed será terrible en la condenación eterna, pero ya no habrá solución. Mientras estemos aquí en este mundo, Jesucristo ofrece esa agua viva para salvación. Bueno, Él contó la parábola aquella del rico y Lázaro. Lázaro fue al seno de Abraham, es decir, al cielo,
Y el rico, dice la historia, que fue al Hades, es decir, al infierno. Y nos cuenta la historia que el rico pedía que le mojaran los labios con agua por la gran sed que producían las llamas del fuego, del infierno, ¿no? Las llamas de fuego en el infierno. La sed de Cristo, querido amigo y hermano, fue real y fue para quitar la sed eterna del hombre sin Dios. Aquellos que pongan la mirada en Cristo y confíen en Él, tendrán la misma bendición de la mujer samaritana. La sexta palabra de nuestro Señor fue para proclamar la victoria. En Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. El texto en griego es tetelestai, es decir, terminado es, completado es la obra. La obra para la cual Él vino al mundo estaba ya completa. Cristo no vino a predicar y predicó. Él no vino a sanar y sanó, sino que vino a salvar y a buscar aquello que se había perdido. Vino a darnos salvación tomando nuestro lugar. Vino no como rey, sino como cordero al matadero. El problema del pecado quedaría ya resuelto una vez y para siempre, y Dios en él estaba complacido. Terminada es, consumado es. Nada más puede ser añadida a su obra, ni ritos religiosos, ni sacrilegios, ni obras, nada, porque todo había sido hecho, nada quedó fuera. Es decir, todo estaba completo, una obra completa, perfecta y eterna. Ahora podemos decir con el apóstol Pablo, como él lo decía, ¿no? Y lo decimos muchas veces en Efesios 2:8, dijo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, es regalo de Dios. Así que la proclamación de victoria es para que tengamos nosotros en Él la victoria sobre la muerte. Bueno, llegamos a la séptima palabra. Y fue para una oración de consumación. En Lucas 23:46 dice así. Entonces Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta fue su última oración terrenal a su Padre Celestial antes de morir. Al bajar allí su cabeza y dar su espíritu, terminaba toda su obra en sumisión a su Padre. Fue un grito realmente de triunfo y pleno de significado, mis queridos hermanos. Mientras parecía una víctima patética en aquella cruz, se hacía historia, el triunfo más grande de toda la historia del universo. Todo espíritu al salir del cuerpo queda en las manos de Dios, del Dios Todopoderoso. Los que mueren en Cristo estarán encomendados y seguros en gloria con el Señor y en las manos de Dios. Y esa es la esperanza de todos los que mueren en el Señor. En un sentido, Cristo fue asesinado por las manos de los hombres inicuos, como dice la Escritura en Hechos 2:23. Pero en otro sentido, fue el Padre Celestial quien lo envió a la cruz y lo quebrantó allí, sujetándolo a padecimiento. Pero le agradó al Padre hacerlo, según dice Isaías 53:10. Le agradó porque trajo la satisfacción, porque trajo a un pueblo redimido para sí. Pero aún en otro sentido podemos decir, nadie le quitó la vida a Jesús, como bien él dijo. En Juan capítulo 10, él dijo, nadie me la quita, sino que yo mismo
yo mismo la doy. Él mismo, por amor, la entregó. Cristo majestuosamente puso de manifiesto su total soberanía hasta el fin. Todo fue tal como Él lo había dicho. Parecía una tragedia suprema, pero fue realmente el sacrificio supremo, que por supuesto se comprueba luego con la resurrección y victoria sobre la muerte. Gracias a Dios por la obra de la cruz del Calvario, porque es nuestra victoria y triunfo. Bendito sea el Señor. Amén.